Saludos estimados tutorados, nuevamente vamos a continuar, mejor dicho, vamos a continuar trabajando el estilo de redacción basándonos en en las reglas o en la forma de construir un documento mediante la APA. En este videoclip vamos a trabajar ahora la situación de las referencias, es decir, las bibliografías. En el videoclip anterior trabajamos la cuestión de las citas, la citación, cómo se puede tomar información de otros o ideas de otros. Ahora, la bibliografía, es decir, cómo poner los volúmenes o los documentos que han sido utilizados para la investigación o para el proyecto. Bueno, vamos a hacer básicamente tres tipos de referencias. Una, de libro. Vamos a ponerle aquí de una vez. ¿Cómo se referenciaría, perdón, un libro? Un libro. Bien, para el libro nosotros vamos a empezar con el apellido paterno del autor o, si fueran varios, en algún volumen o algún libro, sería el apellido paterno del primer autor, coma, la inicial de su nombre o de su primer nombre, punto, coma, nuevamente el apellido del segundo autor, coma, la inicial de su nombre, punto, coma, y así sucesivamente. En este caso vamos a tomar nuevamente el ejemplo del libro eh, de Bernal, Metodología de la Investigación. Ustedes se acordarán, estuvimos viendo en este, Bernal, César Bernal. Vean, aquí tenemos nosotros la forma de citar y de referenciar. Es ¿sí? La cuestión bibliográfica. Vamos a construirlo. Entonces, dice que se apellida Bernal César, ¿verdad? Entonces, nosotros pondríamos Bernal, coma, C. Punto, César Bernal. Y después de ello, pondríamos nos pondríamos el año de edición del libro. Ya se acuerdan ustedes, fue en el año 2010. Punto. Después de ello, el título del libro. ¿Cómo se llama? Vamos a ver cómo se llama. Aquí está. Es César Bernal, fue en el año 2010 y se llama Metodología de la Investigación. Vamos a colocarlo. Metodología de la investigación. Bien, después, entre paréntesis aquí mismo, la edición. ¿Qué edición era? Me parece que era tercera edición. Bien, tercera edición. Cerramos el paréntesis, punto. Después de ello vamos a colocar la ciudad y el país, o la ciudad si hubiese, y el país de edición, dos puntos, la editorial que, en la que se mandó a imprimir este libro. ¿Ok? Entonces, ok, tercera edición. Aquí es Colombia. No tiene la ciudad, pues pondríamos Colombia. Colombia. Dos puntitos y ahora sí, pondríamos la editorial. Me parece que es Pearson. Pearson Education, educación. Pearson Educación. Ok, pondríamos Pearson. Pearson Educación. Muy bien. Y así es como nosotros pondríamos un libro eh, ya referenciado o en la bibliografía del documento. Aquí acoto un momentito para comentarles. Es importante o fundamental que cada vez que ustedes vayan encontrando unas citas, referencias o información que les permita argumentar su informe del proyecto de investigación, vayan copiando estas referencias porque querer hacerlo al último les traería un poquito de dificultad. No quiero decir que no se pueda, pero siempre es más
adecuado, por decirlo así, que nosotros vayamos teniendo consideración de eso. También en algunas universidades lo que se hace es sangrar, pero la segunda línea para dejar el apellido de manera libre, es decir, que se observe de manera libre. Ah, no, aquí va. Es este nada más. Vean así. Ahí está. Para que se vea de manera libre el, la cita o la citación. Bien, claro, si su universidad no lo considera, pues bueno, lo omiten, por favor. Pero sí es otra manera de adecuar la referencia. Y APA no lo menciona de manera tajante, pero bueno, ya lo comentamos porque algunas universidades sí lo podrían solicitar. Bueno, ahora, ¿cómo referenciamos nosotros un, vamos a decir, un artículo de revista, exactamente, un artículo de revista? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, en este caso vamos a tomar esta revista que ya tengo aquí, que inclusive pues la bajé. Aquí está, miren, esta es una revista electrónica, el documento lo tengo y nosotros vamos, aquí estamos viendo cuáles son los elementos que debe tener la referencia o la bibliografía de una revista electrónica. ¿Ok? Entonces, perdón, de una revista científica. ¿Cómo debería de ser? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Es de igual manera el apellido paterno del autor, coma, la primera letra de su nombre. Vamos a hacerlo. Entonces, en este caso es Dautrey, coma, a ver si lo escribí bien. P, punto, espacio. Ahora, el año de la edición en, entre paréntesis, punto, vamos a ver si es cierto, 2012, aquí está, 2012, el año de la edición. Después de ello necesitamos apellido paterno, coma, punto, bueno, apellido paterno, coma, la primera inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año de edición, después el título del artículo científico, en este caso una mirada sobre la educación superior mexicana. Mexicana. ¿Sí? Una mirada sobre la educación superior mexicana, dos puntos. A ver cómo va. Una mirada sobre la educación superior mexicana. Instituciones, coma, saberes y mercado. Coma, saberes y mercado. Punto. ¿Ok? Entonces es el título. Y después, eh, en cursivas, en letra cursiva, la revista, el nombre de la revista que está dándole soporte a este artículo. Entonces, esta va a ir en letra, perdón, cursiva. Bien, entonces vamos a ver cuál sería. Es Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. Ok, pues, pero mi inglés es medio extraño, pero bueno. Nordic Journal. Entonces, Nordic Journal of Latin America. Latin American and Caribbean. American, Caribbean, Caribbean, Caribbean Studies. Coma, eso va en, dijimos, cursiva.
Entonces eso iría en cursiva. Vamos a cambiarle. Y aquí además tenemos que hacer un cambio. La letra está Arial. Tendríamos que cambiarlo a... Acuérdense que estamos en APA y por tanto necesitamos que sea Times New Roman. Ok. Entonces ahí está. Ujú. Entonces ya tenemos el nombre de la revista. Ok. Ahora, ¿qué necesitamos? El volumen. El volumen. Vamos a ver dónde está. ¿Qué volumen es? Vamos a ver. Volumen 62. Punto. Nos falta aquí. Punto. Vol. 42. Entonces es. A ver. Es 42, 62. 42. Dos puntitos que es las secciones. 1, 2. El año 2012. Coma. Y ahora sí, los números de página que componen el artículo, porque acuérdense que es una revista y trae muchos artículos. Entonces, está este artículo de la página 185 a la 201. Entonces, pp.185-201. Punto. Y ahí tenemos. Esta sería, vamos a ponerle aquí, un artículo, una revista científica. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar cómo sería la forma de referenciar ahora sí, un artículo, pero ese artículo es en electrónico. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver, aquí tengo un artículo electrónico, es decir, que esté en la web. Aquí lo tengo. ¿Cuáles son los elementos que necesito? Vean, pueden ser también al mismo tiempo la revista, pero tenemos que descargarlo. Pero si lo contacto desde la web, vamos a ponerla como como una referencia bibliográfica de manera electrónica. Vamos a ver qué elementos lleva. Ahora de manera electrónica, vamos a darle un espacio más. Sería de igual manera el apellido paterno del autor. No, aquí no está. Es en línea. El apellido paterno del autor o los autores. No, pero sí, Vargas San José Guadalupe. Es un autor. Entonces vamos a poner Vargas, J, ¿verdad? Entonces sería Vargas, J. Punto. Después de ello, tendremos que poner el año de la publicación. Vamos a ver en qué año fue publicada o fue publicado este artículo. 2008, aquí está, 2008. Muy bien, vamos a poner eso entre paréntesis, 2008. Ya cerramos el paréntesis, punto, con cursivas el título del trabajo. Vamos a ver el título del trabajo en cursivas. La educación del futuro, el futuro de la educación en México. Vamos a ver la educación del futuro. Ahorita la ponemos en cursiva. La educación del futuro, el futuro de la educación en México. A ver, creo que sí, es así. Uy, déjenme ver. El futuro de la educación en México, ¿ok? Entonces vamos a poner, esto dijimos en cursiva, pero lo voy a poner después para que no me afecte. Después vamos a poner punto, vamos a poner la siguiente leyenda. Recuperado y vamos a poner la fecha, día, mes, año. Ven, supongamos que es hoy lo recuperé. Sería el
07 de septiembre de 2016 y luego de dos puntos y la URL o dirección electrónica del documento. En este caso sería así. Control C, copiamos, vamos a la cita, Control V, Enter. Vean, ahí está. Sería esa manera de citar a un libro, revista electrónica o revista científica, perdón, y artículo electrónico. Entonces, esas son las tres formas de citar. Son las más comunes, no obstante, habrá otras. Y para ello, les invito a trabajar o a revisar la documentación que existe en el portal. Allí ustedes tienen muchísima información que les va a permitir llevar a cabo una forma de, bueno, hemos dicho, acrecentar los conocimientos en el estilo APA. Yo espero que con este videoclip ustedes tengan dudas, sí, pero las mínimas, y que al tener dudas se preocupen por realizar un documento lo más académico posible, argumentado teórica y científicamente. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Hasta luego.